¿Cómo está? Inicia la conexión digital de Telesur, mucho que contarle, nos faltan más. Rusia Mundial 2018, cero tolerancia, política de cero tolerancia, o como se diría en inglés, Zero Tolerance Policy. Vamos a hablar de todo eso en nuestro programa de hoy. A solo 5 días para las elecciones federales en México, este país vive la campaña electoral más violenta de su historia. Al menos 120 políticos, se ha ajustado la cifra, ya hablamos de 130, han sido asesinados en este proceso. Un proceso que no solamente se circunscribe a lo que va de año, también viene de meses atrás. Fue asesinado otro representante de un partido político. Se suman a los hechos 2 estados del sur del país. Un candidato a diputado fue asesinado a balazos cuando se dirigía a un acto en Oaxaca, mientras que más de 11,000 boletas electorales fueron robadas durante un asalto armado en Tabasco. Ese es el panorama de México y de eso da cuenta Telesur en nuestro sitio digital. Asesinan a candidato a diputado local en la nación de la cual le acabo de hablar. Emigdio López Avendaño, candidato por Morena, fue asesinado mientras realizaba actividades de campaña en el estado de Oaxaca, específicamente en San Vicente, Coatlán. El candidato al Senado mexicano, Salomón Jara, informó que López fue asesinado junto a otras 4 personas, de las cuales 2 eran militantes de Morena. Jara indicó que el homicidio ocurrió en una emboscada mientras el candidato realizaba actividades de campaña. Eso nos decía nuestra cuenta en Telesur, pero vamos a consultar otro sitio digital. Hoy, Estado de México, de Domex, roban más de 11,000 boletas en Tabasco, se lo comentábamos al inicio, un total de 11,025 boletas fueron robadas en el municipio de Macuspana, confirmaron la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en esa entidad y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Los hechos tuvieron lugar la víspera, a las 3:30 de la tarde, en la entrada a la localidad de San Antonio, donde un camión varado en la carretera obligó al personal del INE a detenerse, momento en que otra camioneta de doble cabina se le acercó. De este vehículo descendieron sujetos armados que se llevaron los paquetes. De las boletas, 6,615 corresponden a la elección local. Se trata de 2,205 para gobernador y otras tantas para diputado local y alcalde en el distrito electoral 18. De la elección federal fueron hurtadas 4,410 papeletas, 1,470 para sendas elecciones de presidente, diputado federal y senador en el distrito electoral federal número 1. Esos datos nos lo proporciona este medio digital. Pablo Pérez García nos cuenta mucho más en directo. Pues sí, a menos de 32 horas de que termine las campañas, de que comience la veda electoral, este periodo durante el cual está prohibido hacer actividades proselitistas, finalmente el Instituto Nacional Electoral en México decidió designar como prohibida la acción de hacer publicidad en los papeles con los que se envuelven las tortillas. El candidato conservador Ricardo Anaya estaba utilizando este medio para prometer 1,500 pesos mensuales a cada mexicano en caso de que le otorgasen su voto. Bueno, pues un poco tarde, según algunos analistas, el órgano regulador del Estado decidió señalar que esto es algo prohibido. Por otro lado, tenemos que sigue aumentando la cuenta de políticos que son víctimas de la violencia. Ahora Etelec reporta que son 130. El último, un candidato en el sureño estado de Guerrero. Y, por otro lado, tenemos también como una noticia bastante relevante que se denunció el robo por un grupo fuertemente armado de 11,000 boletas electorales en el estado de Tabasco, algo que podría repetirse en otros estados de la República Mexicana. Gracias a Pablo. Él mencionaba a Etelec. Vamos a revisar una infografía que también publica esta consultora. Nos tiene datos sobre la violencia política en México. Aquí está, más de 500 agresiones contra políticos a una semana de la jornada electoral. 130 asesinatos, como bien decía Pablo. Desde el inicio del proceso electoral y hasta el 25 de junio, o sea,
ayer lunes, se han presentado un total de 543 agresiones en contra de políticos en todo el país, mismas que dejaron un saldo de 130 políticos asesinados, 48 de ellos precandidatos y candidatos. A esto se le adiciona que 179 políticos han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación, de los cuales 120 son candidatos a puestos de elección de los 3 niveles. Las 543 agresiones se han presentado en las 32 entidades de la República y en 343 municipios. Eso equivale al 14% del total de las municipalidades del país. Culmina diciendo esta nota de ETELEC que la cifra de políticos asesinados incluye el atentado contra un candidato y 2 militares de Morena ocurrido la tarde-noche de este lunes en el estado de Oaxaca. Al Twitter nos vamos a revisar reacciones. ¿Qué dice Guido? Por ejemplo, lo vemos aquí. Por suerte hay un montón de candidatos que van a llegar a las elecciones del domingo en México sin ser previamente asesinados. De hecho, a la mayoría no los asesinan. Qué bueno ser parte de la OCDE, dice ahora Julián. Vamos a verlo. 122 políticos han sido asesinados en México desde septiembre. Las elecciones son este domingo. En todo este tiempo no hemos visto ni una sola noticia en portada en la que se cuestione la libertad política de expresión o de prensa en México, ni la legitimidad de sus elecciones. Subimos un poco más al norte, Estados Unidos. ¿Qué pasa allí? La nueva política migratoria de tolerancia cero sigue generando polémica. ¿Por qué? Bueno, después de que las autoridades suspendieran las detenciones de Trump y firmara una orden que define la reunificación de las familias indocumentadas, surgen nuevos problemas. Un problema que genera nuevos problemas, así es la cosa. Entre ellos está el hecho de que una ley de 1997 define que Estados Unidos no puede detener a menores por más de 20 días. Otro motivo es porque se agrava la situación de los migrantes, ya que Washington no desestimó nuevos recursos para la acomodación de las personas indocumentadas. Todo eso en medio de protestas y denuncias de la sociedad sobre la no devolución de niños a sus padres antes de que firmen un documento de deportación voluntaria. Revisamos portales. ¿Qué dice el Universal? Suspenden en Estados Unidos la separación de niños migrantes. Autoridades dicen que detuvieron detenciones, insisten que trabajan para retomar esta política, la política de tolerancia cero contra los migrantes indocumentados impuesta por Donald Trump. El comisionado de aduanas y protección de fronteras, me estoy refiriendo a Kevin McLennan, reconoció que las detenciones fueron suspendidas después de que el presidente firmara una orden ejecutiva en la que ordenaba el fin de la separación entre padres y niños. Sin embargo, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistió en que la suspensión temporal por falta de recursos y espacio para mantener a las familias unidas se debía justamente a eso, a esa razón que ella daba, ergo era temporal. El Telégrafo, vamos a ver qué está diciendo a continuación. Trump insiste en privar a los inmigrantes de su derecho a pedir asilo. El presidente estadounidense insistió ayer, lunes 26 de junio, en la idea de privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez una vez que cruzan la frontera y aseguró que el sistema migratorio actual siempre será disfuncional. El principio legal del proceso, dice este medio, establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo. Un precepto, que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez y, si es el caso, pedir asilo. Globo también se hace eco de esta información. Tiene que ver con una visita que realiza a Brasil el vicepresidente del gobierno de Trump y en este contexto discute el tema de la situación de los niños brasileños separados de los padres. Tiene entonces el portal Globo, repito, el siguiente titular, lo vamos a ver. Ahí está, en visita a Brasil, el vicepresidente de Trump va a discutir con Temer situación de niños brasileños separados de los padres em Estados Unidos. Mike Pence chegou a Brasília no início da manhã desta terça-feira. Crise na Venezuela é sobretaxada dos Estados Unidos. O aço y aluminio también estará una pauta do encuentro. O sea, que son varios los temas que tienen agenda el vicepresidente Mike Pence. Está Venezuela también.
El vicepresidente va a ser recibido por el presidente Michel Temer, dice esta nota de EU Globo, en el Palacio de Planalto. Conforme a Itamaraty, o sea, la Cancillería, otros asuntos que Temer y Pence prevén discutir, además de la situación de los 49 niños brasileños separados de los padres en la frontera de Estados Unidos con México, son, tal como le decíamos en ese bajante, cooperación espacial por la posible cesión de la base militar aérea de Alcántara, Estados Unidos, los nuevos aranceles de los Estados Unidos al acero y al aluminio y el tema de la migración venezolana hacia el gigante suramericano. Un tema que evidentemente se torna polémico habida cuenta de que las autoridades brasileñas la han utilizado también como un recurso político para deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero en próximos espacios le invito a ir a profundidad, a ver dónde está la verdad de la verdad. Por el momento, lo convido a revisar redes sociales. Vamos a comenzar, por ejemplo, por publicaciones, de los usuarios del Twitter. Capitán Tormenta, nada más y nada menos se llama este usuario. Trump y su obsesivo programa de tolerancia cero siguen generando noticias cuando menos insólitas. Bases militares en Texas albergarán migrantes detenidos, afirmó hoy el secretario de Defensa, Jim Mattis. Tenemos otro, migración.com. Aquí está. Sessions defiende políticas de inmigración entre protestas, inmigración, inmigrantes indocumentados, tolerancia cero, Jeff Sessions, migrants, o sea, son diferentes las etiquetas que utiliza este usuario. Y nos adjunta un artículo que lleva por título lo que le decía al principio. Jeff Sessions defiende las políticas de inmigración entre protestas que se han dado en el seno de la sociedad estadounidense y más allá de fronteras, me atrevería a decir. ¿Qué dice la red social Instagram en este sentido? Por ejemplo, este usuario, El Faro, vamos a ver qué dice. Arnovis de los Santos Guido llora en su casa en Usulután, El Salvador, mientras habla con su hija Maybelline Allison Guido, de 6 años, quien se encuentra en algún lugar de Estados Unidos custodiada por agentes de migración. En Texas, Arnovis y su hija se entregaron a oficiales de migración para solicitar asilo, pero lo separaron de su hija. Arnovis ha hablado por teléfono 2 veces con ella tras ser deportado, pero ella no le sabe decir dónde está exactamente. Una muy triste postal que desgraciadamente repercute en Estados Unidos. ¿Por qué repercute? Porque no es el único caso. Otro usuario, Teniente Harto, pese a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, familias centroamericanas continúan llegando a México con la intención de llegar a la frontera norte en busca del sueño americano, entre comillas. Así nos dice este usuario de Instagram. Pero es importante buscar la información con nuestros corresponsales en directo. Este martes la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la tercera versión del veto migratorio del presidente Donald Trump, esa polémica medida que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas que provengan de 6 países de mayoría musulmana, además de Venezuela y Corea del Norte, así como usted lo escucha. Bueno, pues Karina Cartagena nos tiene información en directo, como también nos lo tiene Alina Duarte. Adelante. Gracias, saludos desde Estados Unidos, donde en medio de esta polémica por el quebrantado sistema de inmigración, la Corte Suprema ha fallado el día de hoy a favor del veto migratorio del presidente Donald Trump, que impide el ingreso de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, además de Venezuela y Corea del Norte. Según se conoce, 5 jueces conservadores votaron a favor de este veto y 4 jueces más liberales votaron en contra. Las reacciones en los últimos minutos no se han hecho esperar. Analistas consideran que esta decisión de la Corte Suprema es una de las mayores victorias para la administración Trump y organizaciones pro-inmigrantes la han calificado de inaceptable, ya que estaría dejando puertas abiertas para que la administración de Donald Trump continúe con su política anti-inmigrante. Sin embargo, la Corte Suprema ha justificado su decisión indicando que el veto migratorio no va en contra de la primera enmienda de la Constitución y que es decisión de quién entra y quién sale solamente del Poder Ejecutivo. El presidente Donald Trump
no tardó en reaccionar a través de su cuenta de Twitter con la palabra "wow", ya que hasta él le sorprendió el fallo de la Corte Suprema. Se conoce en los últimos minutos que esta decisión ha generado el descontento en los Estados Unidos. Recordemos que por meses ha estado en batalla en diferentes tribunales y es por eso que ya se registran manifestaciones en diferentes ciudades del país en contra de este fallo de la Corte Suprema que impide el ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana, además de Venezuela y Corea del Norte. Ya escuchábamos a Karina, le decíamos que Alina Duarte también se hacía eco de este particular, lo hace a través del Twitter, la revisamos. Aquí está, Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos respalda a Donald Trump en el llamado veto musulmán que restringe la entrada de ciudadanos provenientes de Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. Trump incluyó además restricciones para ciudadanos de Corea del Norte y Venezuela. Bueno, si a usted le cabe alguna duda sobre la palabra bloqueo de manera generalizada, yo creo que esto le puede aclarar muchas cosas, ¿verdad? Vamos a la pausa. Vamos a irnos a la pausa justamente con un vídeo que tiene que ver con el tema de la migración, no solamente en esa área del mundo, me atrevería a decir que en el resto del orbe. En la voz de Manu Chao, Clandestinos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Retomamos nuestra conexión digital. Ecuador está de luto tras la confirmación de la identidad de los 4 cuerpos encontrados en el departamento colombiano de Nariño. La víspera, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, confirmó que los cuerpos hallados el jueves 22 de junio en la zona rural de Tumaco corresponden a los 3 trabajadores del periódico El Comercio. Son ellos el fotógrafo Paul Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra. Las identidades fueron confirmadas a 350 kilómetros de la frontera con Ecuador por el Instituto Médico Legal de Cali 72 horas después de haber sido encontrados. Entonces las autoridades imputan el crimen al Frente Oliver Sinisterra, aunque sigan las búsquedas por pruebas que confirmen estos hechos. La desaparición, seguida de asesinato, sucedió el 25 de marzo, tras la llegada de este equipo a la ciudad de Mataje, en territorio colombiano, para hacer un reportaje sobre la situación en esa área limítrofe. Vamos a ver qué dicen los portales. Por ejemplo, Telesur, cuerpos de periodistas asesinados llegan el miércoles a Ecuador. Es el anuncio que hay, ¿verdad? Tras la confirmación de los cuerpos de los 3 periodistas asesinados, nuestro sitio digital publica lo que le acabo de plantear. Avanzamos en la información, ¿cierto? El canciller de Ecuador, José Valencia, informó que los cadáveres del equipo de prensa asesinado en Colombia el pasado marzo van a llegar este miércoles a Ecuador. Valencia confirmó que los 3 cuerpos encontrados en Tumaco, Colombia, tras las pruebas de identificación, corresponden, como le decíamos, a Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. El Comercio, ¿qué dice? Un medio que está muy implicado en estos acontecimientos. Era su equipo, ¿cierto? Revisemos entonces qué publica. Dice, familiares comenzaron procesos de repatriación de los cuerpos. Ampliamos la información. Los cuerpos de los integrantes del equipo periodístico de este diario van a volver mañana miércoles a Ecuador luego de 3 meses en su secuestro
en Mataje, Esmeraldas y su posterior asesinato. Con la confirmación, Mataje, Esmeraldas, hago aquí la aclaración, es en territorio ecuatoriano. Iniciaron inmediatamente el proceso de repatriación que debe durar 24 horas. Un experto tanatológico, o sea, especializado en cuestiones de cadáveres, prepara los cuerpos para su retorno al Ecuador en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el ámbito judicial, el fiscal general señaló que la investigación penal continuará en Colombia. Con Cristian Salas nos vamos a continuación para que en directo nos amplíe. El día de ayer las autoridades colombianas confirmaron la identidad de los cuerpos que fueron encontrados en Tumaco, Colombia. Efectivamente, se ha confirmado que corresponden al equipo periodístico de diario El Comercio, que fue secuestrado hace 3 meses y posteriormente asesinado. El canciller José Valencia ha dispuesto un avión de las Fuerzas Armadas, según anunció el día de ayer, para que se inicien con los protocolos y la logística de la repatriación de los cuerpos. Se espera que el día de mañana a las 8:30 de la mañana esté saliendo este vuelo de las Fuerzas Armadas desde Cali hasta acá, a la capital de la República. Aproximadamente 10:30 de la mañana, según anunció el canciller, estarán llegando los féretros también, acompañados por los familiares de los 3 periodistas del equipo de diario El Comercio. Por otra parte, hay que recordar también que existen aún 2 personas desaparecidas, supuestamente en manos del mismo grupo delictivo que habría asesinado al equipo de diario El Comercio y que estaría liderado por alias Guacho. Hay reacciones en Twitter. Vamos a ver la primera. Aquí está Carlos Viteri. Se confirma que cuerpos encontrados en Colombia son los de Paul, Efraín y Javier. Regresarán a su patria sin vida. El gobierno de Lenín Moreno tampoco se conduele con Oscar y Katy. Nos faltan 3, dice. ¿Qué falta para que se pronuncie sobre un tema delicado para el país y familiar? Se pregunta este usuario. Siempre nos van a faltar 3. Vamos a otro. Marcos Pérez. Retornan sus cuerpos, pero también su memoria, que también es nuestra. Nos faltan 3, siempre faltan 3. Mientras haya memoria colectiva, no habrá impunidad. Ahora, ¿hablamos de qué? De deportes en nuestra conexión digital. Se unen todas las banderas para celebrar la vida. De la mano del 10, de la mano del 10. Se paralizó el planeta, grita América Latina. De la mano del 10, de la mano del 10. Esto es más que fiesta y carnaval. No hay pasión más grande que un mundial. Te digo, Amarillos, de la mano del 10. Amarillos, de la mano del 10. Amarillos, de la mano del 10. Amarillos, de la Como parte de la emoción por la definición de las selecciones que clasifican para los octavos de final en el Mundial Rusia 2018, los combinados del Grupo C se enfrentaron hace solo momentos. La oncena de Perú venció 2-0 a su similar de Australia en Sochi. El mediocampista André Carrillo al minuto 18, el delantero Paolo Guerrero y al minuto 50. Esos son los resultados que estamos viendo también en la pantalla de Telesur. Ahora, ¿qué pasó con el partido Dinamarca-Francia? Quedaron empatados sin goles. Con este resultado, ambas selecciones pasan a la siguiente ronda. A las 2 de la tarde, hora latinoamericana, Caracas, La Habana, el turno de las oncenas del Grupo D, donde Nigeria se va a ver la cara con Argentina, mientras que Islandia lo va a hacer contra Croacia. Independientemente de los resultados de estos partidos, los daneses se van a enfrentar a Croacia en octavos de final. Así están las cosas en materia deportiva, en materia futbolística, pero yo no le voy a dar toda la información, sino Hansel Oro desde Moscú en directo.
y hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo también los amigos de las redes sociales que están conectados con nosotros con estas informaciones relacionadas con el Mundial de Fútbol Rusia 2018. En el estadio Luzhniki de Moscú se disputó en torno al partido entre Dinamarca y Francia. Ambas selecciones quedaron empatadas. En el caso de Australia y Perú, los peruanos ganaron 2-0 ante los australianos, que perdieron la oportunidad de poder clasificar a la ronda de octavos de final. En el caso de los peruanos, aunque no clasificaban, sin duda se van con esta victoria a casa después de 36 años de regresar a la historia de los mundiales de fútbol. Hoy, por supuesto, tenemos este partido importante entre Nigeria y Argentina. En el caso de Argentina, ganarle a Nigeria significaría, por supuesto, las probabilidades de pasar a la ronda de octavos de final. También hay que ver el partido que suceda entre Islandia y Croacia, aunque los expertos dan, por supuesto, debido a toda la participación y también la forma de juego de Croacia, de poderle ganar a los islandeses. No obstante, en el partido de Nigeria y Argentina hay que agregar de que ambas selecciones ya se vieron las caras en 2014 en el Mundial de Brasil hace 4 años. En ese sentido, Argentina le ganaba a los nigerianos en 3-2. Ahora también estará la figura principal de Nigeria, que es Musa, uno de los goleadores principales. En el caso de Nigeria, de Argentina, los hinchas del albiceleste buscan exactamente que se vea más la participación de Messi, también los jugadores de Argentina, y por supuesto cuidar la meta, que es un reto importante, pues se trata también de que Nigeria intentará clasificar a los octavos de final. Esta es la información hasta este minuto. Vayan conectados con el tema de Argentina, es el partido próximo que estará mirando todos los seguidores de las albiceleste, y por supuesto mantener actualizado por mi cuenta de Twitter, @HanselTelesur. Adelante. Musa, uno de los nombres que ha pasado a formar parte de las celebrities de este Mundial de Fútbol, como también está Salah, por ejemplo. Bueno, pero vamos a ver qué le podemos recomendar en esta ocasión. El portal Sputnik. ¿De dónde eres, futbolero? Este sitio presenta una lista de los principales países cuyos aficionados han venido a apoyar a su selección durante el Mundial Rusia 2018. Principales países cuyos hinchas están visitando las ciudades rusas. Y ahí está justamente distribuido por países, comenzando evidentemente por la nación anfitriona, Claro, tiene que tener el mayor porcentaje. 25% del número total son mujeres. ¿Qué le parece? Y continúa entonces la fiebre del Mundial Rusia 2018. Telesur, como es de suponer, sigue muy de cerca cada partido a través de las etiquetas Telesur es Mundial, De la mano del 10 y Rusia 2018. También le invitamos a participar en nuestra quiniela, nuestra apuesta mundialista. Ingrese a la multiplataforma www.telesurtv.net. Por cierto, esta noche tiene doble cita con nuestra programación mundialista. A las 18 horas local, con el golazo del 10, conducido por Marcela Heredia y el analista deportivo Matías Canillán, con datos, testimonios, entrevistas a grandes analistas deportivos, futbolistas, exfutbolistas, y de la mano del 10 a las 22, hora de Caracas y La Habana. Otro espacio deportivo conducido por el astro Diego Armando Maradona y el destacado periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Ellos van a estar encargados de llevar la emoción y los pormenores a los televidentes con un programa que tiene sus particularidades. Sentaditos, dialogando, reflexionando cada partido de la jornada y qué se viene. Con estas recomendaciones finaliza nuestra conexión digital. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.